En los orígenes del reino de Israel tenemos una parte que es la que aparece en la Biblia, donde se narran episodios pretendidamente históricos, como el cautiverio o los sucesos con Ramsés II, y luego tenemos la parte histórica que está basada en datos arqueológicos y en textos. Históricamente, en el siglo XII-XI se había producido un debilitamiento de la autoridad palacial. Esto fue acompañado por movimientos de grupos tribales pastoriles. Algunos de estos grupos ocuparon la central Cisjordania, presionado por los filisteos en el litoral y por los amonitas en el interior. Desde mediados del siglo XIII a.C., los israelitas son un grupo de tribus seminómadas que comenzaron a instalarse en la mitad meridional de Canaán. Estas son gentes que carecen de carros de guerra y de máquinas de sitio, por lo que no eran capaces de apoderarse de las fortalezas cananeas. Su mayor fuerza residía en las incursiones y los ataques sorpresas a poblaciones sedentarias. Supieron aprovechar la debilidad de los cananeos para ir apoderándose de las zonas escarpadas del interior, diseminándose en territorios distantes separados entre sí por poblaciones cananeo-fenicias. Así se establecieron al este del río Jordán en las regiones de Jericó y de Siquem. Estas poblaciones tribales también hicieron que cambiaran las formas en las que se producían las guerras. Ahora se tratan de una guerra total, una guerra emprendida por toda la comunidad, donde el objetivo era defender el espacio vital, la tierra, y en muchas ocasiones esto significaba la eliminación del adversario. En la época de los jueces supuso la consolidación de los hebreos como pueblo de Israel, aunque todavía carecía de las estructuras de un estado unitario. Otras poblaciones de alrededor encontraron antes el camino a su consolidación política, como es el caso de los filisteos, de los amonitas, moabitas y edomitas, todos ellos situados al este del río Jordán y del Mar Muerto. La competencia entre todos estos grupos era complicada, en parte por la competencia por los recursos y en parte por los intentos de conquista de unos a otros. En el caso de las primeras tribus israelitas, a sus cabezas se encontraban los jueces o sofet, que eran dirigentes temporales cuya autoridad no era permanente ni absoluta y no la ejercían sobre todas las tribus. Se caracterizaron por tener unas aptitudes excepcionales para el mando, basadas en un ascendiente particular que resultaba de una combinación de heroicidad e inspiración divina. No eran transmisibles, por lo que no se podía perpetuar esta institución. Durante la época de los jueces hubo varios intentos de establecer una realeza por parte de Gedeón, de Abimelech o de Jefté, pero no cuajó en ninguna de ellas. No fue hasta Saúl que se establecería la monarquía. Samuel y Saúl fueron figuras que vivieron en el siglo XI a.C. Son la transición de la tribu a la monarquía que dará un carácter unitario a la política de las tribus. Ambos encarnan la autoridad que está a medio camino entre los jefes tribales y los reyes posteriores. Esta monarquía fue fuente de tensiones internas, ya que en ella convergían dos tradiciones opuestas, la de los jueces, que respetaba la autonomía y la libertad de las tribus, y otra en la que se acentuaba el poder personal, al tener este poder sobre las tribus y además de disponer de tropas. Esta unificación política culminó con el reinado de David, que vivió del 1098 al 970 a.C., que fue artífice de la unión de las tribus septentrionales de Israel y de las tribus meridionales, Judá.
David fue ungido por Samuel, despechado éste por el creciente poder de Saúl y su apropiación de las atribuciones sacerdotales. Su triunfo contra los amalecitas y las tribus del desierto le valieron el reconocimiento de las gentes de Judá. Tras la muerte de Saúl en batalla contra los filisteos, se enfrentó contra su hijo Isbaal y fue reconocido como rey de Judá. 2 años más tarde, Isbaal fue asesinado y las tribus de Israel reconocieron a David como rey. Conquistó la ciudad cananea de Jerusalén, trasladando allí el Arca de la Alianza y convirtiéndola en su capital. Tras la toma de Jerusalén, derrotó al reino arameo de Soba, situado en el valle de Baca y el oasis de Damasco. Sometió a edomitas, amonitas y moabitas, extendiendo el reino a la mayor parte de Palestina. También derrotó a los filisteos, mientras que con las ciudades cananeo-fenicias mantuvo relaciones amistosas, comerciales y diplomáticas. El reinado de David se caracterizó además por la puesta en marcha de un aparato administrativo resultado de la unificación política y la expansión territorial. La monarquía se transformó en hereditaria con el acceso al trono de su hijo y sucesor Salomón, que vivió entre el 970 y el 930 a.C. Salomón continuó la obra de su padre. Construyó en la capital un palacio real y un templo dedicado a Yahvé. Sistematizó la administración dividiéndola en 12 distritos, en cuyas tribus y ciudades se repartía tanto la población cananea como la israelita. Además, también impulsó el comercio hacia Ofir, de donde procedía el incienso y el oro, y mantuvo estrechas y cordiales relaciones con las ciudades fenicias de Tiro y con su rey Hiram. De estas relaciones, Salomón proporcionó a Hiram tierras y suministros y a cambio recibió asistencia técnica para la construcción de las naves de Tarsis que desde el Mar Rojo viajaban hacia Ofir. Durante el reinado de Salomón se introdujeron en Israel los procedimientos burocráticos y fiscales de los estados palaciales. La exigencia de contribuciones hizo que el descontento fuera en aumento, manifestándose con violencia y tras su muerte en una rebelión que supuso la separación de la parte norte del reino, la tierra de Israel, que se constituyó en una entidad política independiente con una realeza electiva, no burocrática, más parecida a las viejas prácticas tribales, mientras que la zona de Judá mantuvo la realeza unitaria y centralista, el control de la corte y el palacio de Jerusalén, asegurando la continuidad de la casa de David. En esta división, Israel mantuvo sus salidas al mar y acceso a las rutas caravaneras, mientras que Judá quedó sin estas salidas. Israel combatió contra Judá por los límites territoriales y finalmente Judá quedó sometida al protectorado de Israel. Mientras, Israel continuó con sus buenas relaciones con los fenicios y en cambio con el reino de Damasco mantuvo varias guerras por el control de comercio transjordanos. Mientras tanto se iba extendiendo la influencia egipcia por toda la zona. En cuanto a la sociedad, los hebreos, al contrario que los fenicios, no poseían una cultura urbana. Como nómadas, la propiedad era comunitaria, detentada por la familia y la tribu. Con la sedentarización, esto se modificó su estructura social, apareciendo una élite y la desigualdad económica que como consecuencia tuvo la ruptura entre la sociedad igualitaria tribal. Esta desigualdad produjo la aparición de la servidumbre por deudas como consecuencia del empobrecimiento. Estaba además el pueblo llano o ambarés, que eran personas libres, y los gerim, que vivían en una tierra que no era de su tribu, por lo que quedaban excluidos de la propiedad.
Eran libres, pero con una cierta categoría inferior. Luego estaban a los esclavos, que eran extranjeros comprados o capturados en las campañas militares, podían ser particulares o públicos, y los esclavos públicos pues participaban en la construcción de los templos y también en los servicios que se prestaban en ellos. En el año 605 se produjo el derrumbamiento del imperio asirio. El reino de Judá, bajo Josías, recuperó algunos de sus antiguos territorios y llevó a cabo una política de identificación de la monarquía con el dios nacional Yahvé. Josías cayó muerto a manos de las tropas egipcias y posteriormente Nabucodonosor, rey de Babilonia, extendió su poder desde Babilonia hasta las fronteras. El rey de Judá, Joaquín, proclamó la independencia de Judá de los babilonios, y como respuesta los babilonios asaltaron Jerusalén en el 597, saquearon su templo y su rey y junto a parte de la población fue llevada a Babilonia. Mientras tanto, los egipcios se extendieron por Gaza y Judá volvió a rebelarse por medio de Sedecías, que había sido designado por los babilonios como gobernante. En el 587 fue tomada Jerusalén tras 2 años de asedio. El templo y gran parte de la ciudad fue destruida, miles de ciudadanos fueron deportados y otros huyeron a Egipto. Destruidos el templo y la monarquía, el nexo de unión fue la observancia de las leyes de Yahvé, lo que les aseguraba un mínimo de cohesión y organización. Cuando más tarde los persas con Ciro II dominaron la zona y autorizaron a los hebreos a regresar a sus casas, estos fundaron un nuevo reino bajo el predominio de Yahvé y reconstruyeron el antiguo templo. Con la expansión de los persas por todo Oriente, medos, árabes, judíos, egipcios, urarteos y persas convivieron unidos hasta la conquista de Alejandro Magno.